Hoy vamos a desarrollar una clase teórica en relación a la discapacidad, la inclusión, y bueno, tratando de generar ciertas reflexiones y debates en torno a esta temática. Vamos a tratar de comprender cómo se ha construido el concepto de normalidad y cómo eso ha impactado también en las concepciones acerca de la discapacidad que fueron transformándose en el tiempo. Y de esa manera poder entender cómo se propiciaron otras propuestas educativas que tienen que ver con la integración escolar y la educación inclusiva, tratando también de vincularlas con la crítica del lenguaje y del aprendizaje en la infancia y la adolescencia. Para comenzar, lo que tenemos que saber es que la discapacidad se inscribe en múltiples concepciones que emergen de ciertas prácticas e ideologías de la sociedad. Por eso este concepto ha ido transformándose en el tiempo, porque cada época, digamos, porta sus propios valores y de alguna manera entonces conceptualiza qué es la discapacidad, como tantas otras concepciones que son relevantes para la vida de una comunidad. Más allá de estas transformaciones que vamos a ir viendo, digamos, la discapacidad tiende a quedar asociada a lo diferente, y por eso les quería compartir una reflexión de Clear que es muy interesante, necesaria, y él dice lo siguiente: hay un otro en medio de nuestras temporalidades y espacialidades que ha sido y es todavía inventado, producido, fabricado, reconocido, mirado, representado, institucionalmente gobernado en términos de aquello que podría denominarse como un otro deficiente, como una alteridad deficiente. La espacialidad, interioridad y exterioridad produce la sensación de orden, de que todo tiene su lugar, de que cada cosa está en su sitio, y sobre todo de que así ha sido siempre. Digamos, porque este concepto de discapacidad ha estado íntimamente vinculado a la anormalidad, de alguna manera lo que intenta es situar a esas personas diferentes, ¿sí?, por fuera. Por eso él habla de esta espacialidad de interioridad y exterioridad. Dentro de la norma están aquellas personas que cumplen con esos parámetros establecidos, y quienes no consiguen hacerlo quedan por fuera, ¿no? Entonces ese pensamiento binario, de alguna manera, lo que trata de decirnos es que alivia, ¿no? Genera la sensación de orden con todos los costos que esto ha tenido y sigue teniendo. Foucault, que también aborda esta temática, nos dice que a lo largo de la historia la anormalidad ha alcanzado el estatuto de riesgo a controlar, por lo cual siempre ha sido necesario que se despliegue todo un conjunto de instituciones de control, una serie de mecanismos de vigilancia y distribución que permitiesen gobernarla y dominarla. ¿Sí? Y vamos a ver que más allá de las diferencias en relación a los modelos, a las ideas en torno a la discapacidad y a la inclusión, algunos de estos mecanismos siguen funcionando. Porque lo que suele suceder es que aparecen en escena nuevas concepciones, nuevas ideas, propuestas y proyectos, pero eso resulta dificultoso hasta que se concreta en la realidad, porque requiere de una serie de transformaciones que no son nada sencillas y que nos implican a todas las personas que integramos la sociedad. Digamos, no alcanza, por ejemplo, con que se generen leyes o convenciones que respeten los derechos de las personas con discapacidad para que eso se cumpla y este mundo sea más justo y más amable. Por supuesto que es fundamental y es el puntapié inicial, pero después tenemos que seguir trabajando como comunidad, como sociedad y también en las instituciones educativas para que realmente eso se convierta en un hecho real y la participación de las personas con discapacidad sea efectiva. Bien, volviendo a estas vinculaciones que siempre aparecen entre la discapacidad y la normalidad, las ciencias de la salud han colaborado en la construcción de categorizaciones y clasificaciones desde esta concepción binaria, ¿sí? La medicina, la psicología, la psiquiatría y sobre todo la psicometría hizo grandes aportes a la construcción del concepto de anormalidad, porque de alguna manera, a partir de los estudios realizados por Alfred Binet, que indagó acerca de la edad mental de las niñas y niños para determinar cuáles eran las
las inteligencias superiores, normales e inferiores, se estableció lo que es conocido como el cociente intelectual, ¿sí? Este estudio fue realizado en el año 1900, para que vean desde cuándo data y cómo sigue teniéndose en cuenta en muchos casos. Fue solicitado por el Ministerio de Educación de Francia, ¿sí? Que quería saber cuáles niños y niñas eran educables, podían sostenerse entonces dentro de la escuela común, y cuáles podían salirse de ese circuito e ingresar a la escuela especial. Entonces, lo que hizo Alfred Binet es indagar mediante test, protocolos y pruebas estandarizadas las distintas áreas del desarrollo, y así determinada la edad mental de esos sujetos que eran parte de la investigación. A partir de ese estudio, ¿sí?, fueron creándose distintas categorías, clasificaciones vinculadas a esta concepción binaria de normalidad a normalidad. Aquellos sujetos que no ingresaban en esa media establecida, y dependiendo de la distancia de la cual se encontraran, podían tener, digamos, un retardo leve, moderado, grave o profundo. Los modos de nombrar estas proximidades y lejanías fueron cambiando a lo largo del tiempo. Yo estoy mencionando las que suelen utilizarse actualmente. Algunas son un espanto, digamos, el tipo de clasificaciones que se utilizaban para referirse fundamentalmente a las personas que tenían una dificultad en su desarrollo cognitivo. Por ejemplo, la palabra imbécil, idiota, en esos términos. Eso fue modificándose y se establecieron estos grados de severidad. Y de alguna manera podemos ver que estas ideas siguen estando vigentes, se replican sobre todo en la propuesta de los manuales de los trastornos mentales, que proponen la misma lógica. Es decir, la clínica se desarrolla investigando, entre comillas, a través de la aplicación de test y pruebas formales que indagan sobre distintas áreas del desarrollo. Se pretende cuantificar síntomas y conductas atípicas que, al ser agrupadas, constituyen un trastorno, y de acuerdo a la lejanía o cercanía que exista respecto de la norma que rige ese modo de evaluar, se va a determinar el grado de severidad, ¿sí? Es importante también comentar que, más allá de que siempre hablamos de la patologización de las infancias y adolescencias, que afecta a todas las niñas, niños y adolescentes que están transitando este contexto histórico, en la actualidad muchas niñas, niños y adolescentes son portadores de un certificado de discapacidad, aunque no presenten tal condición. Generalmente se trata de las infancias y adolescencias que habitan la pobreza, y al no tener cobertura médica ni acceso a los servicios de salud, de alguna manera terminan cayendo en esta trampa, tienen esta certificación para poder aprender o continuar aprendiendo, ¿no? Digamos, todas las niñas, niños y adolescentes están expuestos, pero mucho más quienes habitan contextos de vulnerabilidad social y que no tienen los mismos derechos que otros sujetos, ¿no? Entonces suelen ser incluidos, ¿sí?, en proyectos de integración, en escuelas especiales, en centros de apoyo a la integración escolar, en centros educativos terapéuticos o en instituciones de salud, a partir de la obtención de esta certificación. Eduardo de la Vega dice, en relación a esta problemática, que existe una nueva patologización de la pobreza que comenzó a instalarse en el ámbito educativo bajo el disfraz de la diversidad. El niño pobre, miserable, seguirá recorriendo los circuitos segregados de la escuela mientras se oculta su verdadero desamparo social. Clear también cuestiona bastante el término diversidad, no el término en sí mismo, sino el modo en que se utiliza, porque muchas veces las personas hablan de diversidad siempre para referirse a las demás personas, ¿no? Como si la diversidad no fuera algo que nos atravesara a todos los sujetos que somos parte de una comunidad. Entonces, en algún punto, terminan siendo diferentes o diversos aquellos que portan una discapacidad, como si el resto de las personas fuésemos idénticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se cuestiona el uso de esa palabra que tanto está en auge en estos días. Adriana Puigros es pedagoga, escritora, investigadora, fue viceministra del Ministerio de Educación de la Nación hasta hace poco tiempo.
explica que en la educación argentina siempre se han considerado las clasificaciones provenientes de la medicina, de la psicología y de la psiquiatría, porque de alguna manera el discurso médico acompañó la pedagogía normalizadora de la escuela y la función que el Estado le encomendaba, ¿no? De controlar, disciplinar y gestar idénticas subjetividades para lograr un determinado arquetipo de ciudadanía, ¿sí? Siempre conveniente para los intereses productivos, los intereses del mercado. Entonces se explica que históricamente se ha recurrido a modelos biológicos u orgánicos para explicar las diferencias sociales de las y los estudiantes. Y para esto fue necesario definir a los sujetos conflictivos en escalas biológicas y psicológicas, y de esta manera no reconocer el origen político de las desigualdades sociales. Es decir, históricamente la escuela ha tratado de encontrar las dificultades del aprendizaje escolar en el interior de las y los estudiantes. Esto se pone en evidencia, o por lo menos se vuelve más significativo en el caso de niñas, niños y adolescentes que no cuentan con los mismos derechos. Entonces es mucho más fácil que queden encasillados en determinadas clasificaciones propuestas o, como les decía antes, que terminen portando un certificado de discapacidad a pesar de no presentar tal condición. Estos modelos biológicos y orgánicos que se vinculan con las ciencias de la salud positivistas, con el paradigma tradicional de la salud, que tiende a estudiar a la enfermedad, que comprende que los sujetos en realidad son individuos escindidos de su medio social. Esto lo dice así Saforcada. Mucho tiene que ver con la relevancia que se le ha dado históricamente también al estudio del cerebro. Hoy, bueno, quienes han tomado esa posta son las neurociencias, ¿no? Y que están, digamos, circulando permanentemente, no solo en la clínica, en la educación, sino también en los medios de comunicación y en otros espacios de poder también. Digamos que muchas veces el cerebro, sus características funcionales, estructurales, han sido utilizadas para procurar poder y segregación. Durante mucho tiempo se ha dicho que el cerebro de los varones, al ser más grande, más pesado y tener determinadas características, implicaba que entonces los varones eran más inteligentes que las mujeres. Lo mismo se aplicó en relación a las razas o las etnias. Las personas blancas se las consideraba superiores respecto de la comunidad afro, y hoy en día escuchamos permanentemente el debate que habla sobre los cerebros de pobres ricos, ¿no? Haciendo alusión a que los cerebros de las personas pobres son deficientes. En realidad, digamos, lo que siguen tratando de marcar es justamente estos espacios de poder. Nadie va a negar que quien no accede a los mismos derechos que las niñas y niños que no tienen condiciones de vida dignas, que no tienen una buena alimentación, que deben trabajar en vez de estudiar y jugar, que viven en viviendas en las que no tienen todos los cuidados que debieran, que no tienen acceso a los servicios públicos. Eso lógicamente va a impactar en todo su crecimiento, desarrollo y aprendizaje, pero no podemos reducirlo al cerebro, porque si no lo que hacemos es eliminar, o por lo menos desconocer, la realidad en la que viven, que es la que termina impactando en sus posibilidades, ¿no? Y porque de algún modo, desde estas perspectivas, siempre se intenta simplificar y reducir la complejidad de las problemáticas, ¿sí? Por suerte, la complejidad humana está atravesada por el lenguaje, por la cultura y por la historia de los sujetos, entonces no puede simplemente ser mirada desde su neurobiología. A esto se le suma el contexto histórico, político, ¿no? en el que vivimos, el capitalismo de estos tiempos, el neoliberalismo, y donde las infancias y adolescencias también deben ser productivas y deben responder a los intereses del mercado, ¿no? Por eso se pondera, digamos, concepción que el Estado debe retirarse, que no deben generarse políticas de inclusión y de igualdad, y de esta manera las infancias y adolescencias que habitan contextos de vulnerabilidad social y de pobreza pueden caer en dos grandes categorías: discapacidad o delincuencia. Digamos, cada tanto volvemos a escuchar este espantoso proyecto que pretende bajar
la edad de imputabilidad de las y los menores, ¿no? Y de algún modo lo que se trata de hacer es de criminalizar la pobreza, porque pareciera que el problema de esta sociedad solo lo generan aquellos que no cuentan con los mismos derechos y no quienes en todo caso sí tienen el poder y podrían tomar mejores decisiones para que vivamos en un mundo más justo. Pero digamos que esto tristemente sigue sucediendo. Ahora vamos a ir viendo cómo se transformó el concepto de discapacidad a lo largo de la historia y cómo impactó esto en el contexto educativo. El modelo de prescindencia tiene que ver con la Edad Media, ¿sí? En ese momento, en esa época, los valores predominantes tenían que ver con la fortaleza en la lucha y con el culto a la belleza. Entonces las personas con discapacidad no cumplían con estos requisitos que imponía esa época y esa sociedad. Por lo tanto, eran abandonadas y exterminadas. Además, había una fuerte impronta del cristianismo, de sus preceptos religiosos, y se consideraba que la discapacidad era producto de maleficios, de los demonios, de los malos espíritus, era producto del pecado, y entonces la respuesta que la sociedad le daba a esas personas era abandonarlas, exterminarlas. De hecho, muchas personas con discapacidad fueron perseguidas por la Inquisición. En aquel entonces empiezan algunos señores feudales a tomar una actitud diferente, tiene que ver con ofrecer asilo a las personas con discapacidad, que si bien, claro, en ese contexto es un hecho trascendente, de algún modo también se empieza a gestar esta mirada caritativa, que no es lo mismo que solidaria, o de beneficencia pensada en aquellas personas que no tienen las mismas oportunidades y derechos. Siguen las transformaciones y surge el modelo médico rehabilitador. En la Revolución Francesa, digamos, el valor primordial tenía que ver con la producción y con el trabajo. Entonces, otra vez, las personas que presentaban una discapacidad no cumplían con esas condiciones y quedaban por fuera del circuito laboral. Las dos guerras mundiales dejaron además muchas personas mutiladas, dañadas, y entonces esto fomentó la medicación, la industria de la rehabilitación, la búsqueda de la cura de la discapacidad también les permitió al saber médico tomar una gran notoriedad y autoridad en este sentido, porque claramente la discapacidad era considerada una enfermedad que debía curarse y rehabilitarse. Por eso las personas eran aisladas en centros de atención para lograr esa curación o rehabilitación, ¿sí? En aquel momento, la OMS definía la discapacidad como un problema inherente al sujeto directamente causado por una enfermedad, trauma o condición de salud. Es decir, todo estaba enfocado en el déficit, ¿sí? Y era inherente, exclusivo de ese sujeto que presentaba una discapacidad. A partir del año 2001 empiezan a surgir nuevas e interesantes ideas que tienen que ver con el modelo social de la discapacidad. Es decir, se empiezan a considerar los factores contextuales en los que viven las personas. Se corre la mirada del déficit para tratar de considerar todo aquello que ese sujeto podría hacer si no existieran las barreras simbólicas y reales que se lo impiden, y se recibieran las ayudas y los apoyos necesarios. La OMS también revisa su anterior definición y entonces dice que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino que es un conjunto de condiciones que responden a la interacción entre las características del individuo y el contexto social, ¿sí? Es decir, se entiende que la discapacidad es una característica más dentro de la diversidad que tenemos todas las personas, ¿sí? Eso no implica que los sujetos que presenten esta condición queden condenados a la exclusión o a la discriminación. Por el contrario, lo que hay que hacer es generar políticas de cuidado que permitan su plena participación en la sociedad, porque sí se entiende que las personas con discapacidad atraviesan una situación de desigualdad, están en inferioridad de condiciones por las barreras impuestas por la sociedad misma, ¿sí? Nuestra Ley Nacional de Educación afirma que vivir con otros posibilita la apropiación de la cultura y el aprendizaje
de valores fundamentales para la vida social. Destaca la libertad, la paz, la solidaridad, la igualdad, el respeto a la diversidad, la justicia, la responsabilidad y el bien común, y adhiere a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Sí? Estos cambios que antes mencionaba, de alguna manera fueron propiciando modificaciones en el contexto educativo. ¿Sí? Volviendo a lo que decíamos antes. La psicometría, ¿sí?, que marcó un fuerte periodo de rotulación, ¿sí?, en esta concepción binaria de normalidad a normalidad, por aquel entonces, lo que propició es que las niñas, niños y adolescentes, ¿sí?, que fueran justamente clasificados con coeficientes intelectuales inferiores o con inteligencias inferiores, eran excluidos del circuito escolar común, y entonces las escuelas especiales los recibían y alojaban, ¿sí?, porque la valoración del cociente intelectual determinaba los recorridos posibles de cada estudiante. Pero con el paso del tiempo, y gracias a los aportes dados por distintas perspectivas teóricas que fueron valoradas en el contexto de la educación, se promovieron cambios en las prácticas educativas y también en la concepción de currículo o de currícula escolar. María José Borsani dice que la currícula escolar sobre la cual se rige el sistema educativo es la expresión de una serie de concepciones filosóficas, ideológicas, científicas y socioculturales que se manifiestan en forma relativamente explícita en un contexto determinado y que responden a un momento histórico. Bueno, ¿sí? Ahora vamos a ver qué perspectivas teóricas transformaron la noción de currículo. A principios del siglo XX tenemos el paradigma conductual, ¿sí?, que lo hemos nombrado en los teóricos anteriores, que tiene que ver con esta concepción asociacionista del aprendizaje, donde priman los estímulos, los métodos, las técnicas que se utilizan y aplican para lograr determinadas conductas, destrezas, habilidades, ¿sí? Es decir, este paradigma, de alguna manera, consideraba que las y los estudiantes eran sujetos pasivos en ese proceso de aprendizaje, que el estímulo era el que iba a propiciar los aprendizajes que pretendía la escuela. Por lo tanto, las currículas eran cerradas, rígidas y centralizadas, ¿sí?, porque no importaba el sujeto que aprendía, ¿sí? Y, de alguna manera, se borra todo rasgo de singularidad posible porque se considera que todas las niñas, niños y adolescentes aprenden lo mismo, al mismo tiempo y al mismo tiempo. A partir de la década del 60, gracias a los aportes de Piaget, Ferreiro, Vygotsky y Brunner, empiezan a pensarse otras estrategias de intervención pedagógica y empieza a entenderse que el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es la o el estudiante, que es un sujeto que construye activamente los saberes, ¿sí?, desde sus propias estructuras cognitivas y en el encuentro con la cultura, con los objetos del conocimiento y con su comunidad, con su entorno. Entonces esto fue promoviendo cambios en la noción de currícula escolar y en la manera de realizar las prácticas educativas. Luego vienen los aportes de Paulo Freire, ¿sí?, desde el modelo integracionista, donde él resalta el derecho a la diferencia, donde explica que lo social y lo individual no pueden ser escindidos, ¿sí? Son conceptos que están íntimamente vinculados. Y entonces él plantea que los currículos deben ser flexibles, abiertos, descentralizados, y deben atender, ¿sí?, a los tiempos que corren, y donde el estudiante sea el actor principal, porque entiende que los sujetos construyen el conocimiento, ¿sí?, en un profundo intercambio con su medio. Entonces, estas ideas fueron dando lugar, en principio, a la integración escolar para luego continuar y dar un paso superador, aunque todavía siga siendo un desafío, y que tiene que ver con la inclusión educativa. La integración escolar surge, ¿sí?, a mediados del siglo XX, son las mismas familias que tienen hijas e hijos con alguna discapacidad las que reclaman el derecho a que asistan a las mismas escuelas que el resto de las niñas y los niños. Y hay distintas definiciones acerca de esta propuesta educativa, pero
podemos encontrar una que es interesante. La integración escolar sería un proceso mediante el cual los alumnos con necesidades educativas especiales estudian en las escuelas comunes compartiendo el mismo currículo al que acceden a través de ayudas pedagógicas o adecuaciones curriculares. A ver, por supuesto que la integración escolar fue un gran paso para salirse, digamos, de esa concepción binaria de normalidad a normalidad, donde las niñas y niños que presentaban una discapacidad terminaban en la escuela especial y quienes no portaban esa condición continuaban en la escuela común. ¿Sí? La integración tiene un buen fin, un buen propósito en sí mismo, que todas las niñas y niños aprendan juntas y convivan en los mismos espacios. Pero el paradigma en el cual se sustenta la integración escolar sigue sosteniéndose en el paradigma de la homogeneidad. ¿Por qué? Porque fíjense, las necesidades educativas especiales son de las niñas y niños con discapacidad. Es decir, los que siguen siendo diferentes, los que siguen siendo diversos, son quienes tienen una discapacidad. El resto de las niñas y niños parece que aprenden de manera idéntica, ¿no? Es decir, es una propuesta que sigue poniendo el énfasis en reducir el déficit, reducir la discapacidad, reducir la dificultad para propiciar los aprendizajes, que es completamente distinto a lo que propone la educación inclusiva. Hay algunos hitos relevantes que permitieron este primer paso de la integración escolar, como el reporte de Warnock del año 79, que explica que las necesidades educativas especiales son aquellas que para ser atendidas requieren de medios de acceso a la currícula escolar, de adaptaciones en los diferentes componentes de ese currículo y del acceso a los conocimientos que se proponen, y modificaciones en el contexto educativo, ¿sí? Sostienen que todos los niños y las niñas son educables, que la educación es un bien al que todos los sujetos tienen derecho. Esto sí resulta interesante. Que las necesidades educativas especiales son comunes a todas las niñas y los niños, no solo a aquellos que tienen una discapacidad. Que ya no debieran existir dos grupos de niños, los discapacitados que reciben educación especial y los niños que no tienen esa condición y entonces reciben simplemente educación, y que lo mejor, sí, o la mejor manera de dirigirnos cuando nos tratamos de un sujeto que presenta alguna dificultad sería decir que tiene una dificultad en el aprendizaje y evitar algunas nomenclaturas estigmatizantes. La Declaración de Salamanca del año 94 también es relevante, entiende que, la integración escolar es una propuesta educativa fundamental, que esto necesita de estrategias globales y sobre todo de los estados y los gobiernos que promuevan políticas que las vuelvan accesibles, ¿sí? Pero de todos modos resaltan que es necesario considerar a la diferencia como parte de la normalidad y que las escuelas debieran transformarse para educar a todos los niños, niñas y adolescentes de su comunidad. Fíjense que sigue apareciendo la palabra normalidad. De hecho, a mí me pasa que, bueno, en las redes vieron que se comparten muchas publicaciones que tienen que ver con este tema, y hay una, por ejemplo, que, bueno, la vi hace poco, pero suele reaparecer, y dice algo así: si les enseñáramos a las niñas y los niños que creo que es que la diversidad es parte de la normalidad, entonces podríamos hablar de convivencia y no de inclusión, ¿no? Digamos, es interesante el mensaje, se entiende que es bueno lo que están proponiendo, pero siempre que aparece la palabra normalidad, digamos que estamos retrocediendo unos cuantos pasos, porque es un concepto que nos ha traído más dolores de cabeza que soluciones, ¿sí? Porque a lo largo de la historia, las personas que no podían cumplir con esas condiciones impuestas por la norma lo han sufrido considerablemente, entonces podemos mejor realmente reconocer que es la singularidad y la diversidad la que nos distingue a todas las personas, independientemente de nuestra condición, ¿sí? Bien, si hablamos de integración escolar, existen distintas modalidades. La integración completa, en la que el estudiante se encuentra matriculado en la escuela común y allí desarrolla toda la propuesta educativa. Puede ser compartida cuando ese estudiante, digamos, está matriculado en ambas instituciones, la escuela común y la escuela especial, y
comparten ese proyecto. Entonces lo que suele suceder es que algunas asignaturas las desarrolla en la institución común y otras en la especial. O puede ser parcial o reducida cuando mayoritariamente ese sujeto desarrolla todas las actividades escolares y los mayores contenidos dentro de la escuela especial, ¿sí? En líneas generales a lo que se apuesta hoy es a la integración completa, ¿sí? Donde la escuela especial interviene acompañando el proyecto de integración o el acompañamiento a la trayectoria escolar, bueno, más allá de las dificultades que hay para poder llevar adelante esta tarea. Porque, como decimos siempre, para que realmente la escuela se convierta en un espacio de respeto por las diferencias y de inclusión, lo que debería transformarse es el sistema educativo. Digamos, no alcanza con las buenas ideas y las buenas propuestas o la buena voluntad de docentes y quienes dirigen las instituciones. Por eso es tan dificultoso llevarlo acá, ¿no? De hecho, yo ahora les quiero compartir algunas tareas de niñas y niños que están en proyectos de integración para que podamos reflexionar en relación a que todos estos cambios que comentamos son interesantes y valiosos, pero todavía resta mucho por hacer, ¿no? Respecto de las adaptaciones curriculares, que ahora les quiero mostrar, Rosa Blanco dice que se trata del conjunto de ajustes o modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la acción educativa que desarrolla el equipo docente, que está reflejada en un proyecto educativo y curricular para responder a esos estudiantes y a esas estudiantes que tienen necesidades educativas especiales en el continuo de dar respuesta a la diversidad. Bien, dicho esto, yo ahora voy a tratar de mostrarles algunas tareas escolares. A ver si puedo. Bien. Bueno, esta es una tarea escolar de primer grado. La consigna dice, leer cada palabra, elegir 5, transcribirlas en el cuaderno y dibujarlas. A ver, ¿qué les parece? ¿No? Es una tarea que se adaptó para una niña que está en primer grado en un proyecto de integración escolar. ¿Les parece que es apropiada? No, porque sí, porque no. Bueno, no sé, no, o sea, yo creo que no, porque como que están dadas como aisladas, no puestas en un contexto como es la frase, el texto, eh, sino como que están muy aisladas y como hablábamos siempre, como que lo primordial es como dar sentido, eh, entonces como que me parece que no. Muy interesante lo que decís. Digamos, esa es la primera crítica que le podemos hacer, que tiene que ver con lo que habíamos hablado en otras clases, ¿no? Por ejemplo, del enfoque por destreza. Si lo pensamos en lo que hoy estábamos conversando, y esto tiene que ver más con el paradigma conductual y de asociación, ¿no? De los sonidos con las palabras, que esos sonidos pueden estar al comienzo, dentro o al final, y como acá decía Marisol, digamos, se vacía de significación a la lengua escrita. Digamos que esto suele suceder con más frecuencia en niñas y niños que tienen una discapacidad, porque quizás lo que está encubierto, o no está dicho explícitamente, es que tampoco se espera tanto de estas niñas y niños. Entonces, digamos, si no se confía en líneas generales, en las capacidades cognitivas, ¿sí? En las ideas y los saberes previos de las chicas y los chicos, muchas veces de quien tiene una discapacidad, digamos, lo digo en términos generales, en la concepción que a veces replica la escuela. Además, fíjense, otra cosa,
Las palabras que aparecen son muy poco significativas para cualquier niño o niño, como asa, pasamanos, aseo. Otra cuestión, imprenta minúscula, digamos, una adaptación de acceso es que sea imprenta mayúscula, que es, digamos, la tipografía que más permite que esa niña o niño pueda trabajar con la información que se le brinda, porque, bueno, como decía acá la compañera, no estamos hablando de un texto, pero bueno, que por lo menos la propuesta contemple estas cuestiones elementales. Fíjense aquí otra. Tiene que unir la palabra con el dibujo, y debajo, bueno, lo que le trata de mostrar es la función del conector y utilizando dos sustantivos. Claramente, fíjense que están marcadas las sílabas que integran cada palabra. ¿Qué les parece? Profe, en las oraciones tampoco tienen sentido, me parece. O sea, exacto, pone más palabras, pero no tiene sentido. sí, no tiene sentido y además, digamos, es reducir el conector y a la unión de dos sustantivos, digamos, que ese conector Claro. puede justamente crear muchas oraciones, estructuras o textos que le dan valor para quien lo está leyendo. Sí. Otra vez la asociación, ¿no?, de las palabras con los dibujos, de cómo comienza esa palabra. Fíjense que incluso aparece la palabra pupa, porque claro, tiene que tener pape, pipo, pu, desde la lógica, ¿no?, de este enfoque. Incluso, bueno, son palabras que no son relevantes para las niñas y niños, por lo menos de nuestra comunidad. De hecho, a veces uno encuentra que hay material sacado de internet, ¿sí? Y que tiene expresiones que, digamos, a mí me suenan mexicanas, venezolanas. Por ejemplo, platica en casa sobre, ¿no? Digamos, porque a veces se hace un hacer como si, no hay una integración real, digamos, o una preocupación por acompañar esa trayectoria de acuerdo a las posibilidades. Se piensa que esto de las adaptaciones se da algo más o menos cercano, que sea fácil, y no, en realidad es adaptar los contenidos que están previstos para que sean accesibles y ese sujeto pueda aprenderlos y apropiarse. ¿Se entiende? Esta es una producción escolar de primer año del nivel secundario. Tenían que trabajar los distintos reinos y le prepararon, digamos, como adaptación este resumen a Marcos. Y fíjense que cuando dice que es un animal, esto es lo que, bueno, le propusieron como adaptación. Los animales comparten las siguientes características: eucariotas, macroscópicos, heterótrofos, pluricelulares, sensibles, se desplazan activamente. Digamos, todo lo que está agregado fue algo trabajado con Marcos. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de adaptación se hace para que un niño, un adolescente ya, digamos, entienda que el reino animal se caracteriza por ese tipo de clasificaciones? Profe, las palabras sueltas, así, tipo, los animales eucariotas, tipo, como, no sé, volvemos a lo que decíamos de por ahí, un texto, no sé, no ponerlo así como con ítems. De hecho, hasta cuando lo leíste, no sé, lo tuve que leer todo porque no entendía bien de qué hablaba. Exacto. Otra vez, las palabras descontextualizadas, ¿no? Justamente de un texto, de un enunciado que carga de significación eso que se está leyendo, estudiando y tratando de aprender. Otra cuestión, simplificar o adaptar un contenido, un texto, no es solamente reducir la cantidad de palabras, porque si me van a poner 10 palabras que remiten a categorías abstractas y complejas, no las voy a poder entender, ¿no? Digamos, lo que en este caso necesita este niño, está bien, uno le puede nombrar los términos específicos para
acercarlo a ese tipo de concepciones más complejas, pero que se entienda a qué remiten cada una de esas palabras. ¿Qué quiere decir que es eucariota, que es macroscópico, que es heterótrofo? Digamos, porque si no, lo que está pretendiendo la escuela con esa adaptación es que repitan, ¿sí? Que reproduzcan esas categorías que representan tal reino como otras representan al otro. Y en realidad no se están preocupando porque es un aprendizaje significativo y real. ¿Se entiende? Profe, me hace Sí. acordar cuando hemos visto la evaluación del lenguaje en ciertas preguntas, que había personas que contestaban en relación a la categoría o no contestaban puntualmente a la pregunta, sino que contestaban, por ejemplo, para qué se usaba. Y, por ejemplo, vaso para tomar. Y no explicaba otra cosa. Y parece que están enseñando desde ese lugar, como, bueno, ¿qué es un animal? Esto y esto. No explican otra cosa. Yo creo que ni me acuerdo lo que son cada uno de esos términos. Y No, me lo yo tampoco enseñaron me lo de la misma acordaba. manera. Y además, mira, lo que vos decís es interesante en este sentido. Si trabajamos con una niña, niño o adolescente que justamente tiene algunas dificultades en su lenguaje y todavía le cuestan las operaciones de abstracción y generalización para categorizar, para clasificar. Esto hace que sea imposible su posibilidad de aprender, porque en todo caso lo que la escuela le tendría que proponer es que con sus palabras pueda explicar las características de los animales, aunque a lo mejor no sepa ese concepto científico y técnico. Pero ¿de qué nos aseguramos? De que el niño o el adolescente lo aprendió y lo comprendió, no que repitió lo que alguien produjo y le invitó, digamos, a hacer de una manera más mecanizada. ¿Se entiende? Bueno, fíjense, esta que es de un centro educativo terapéutico. No se infarten cuando lean el texto, porque además es por el 8 de marzo, y que dicen que se festeja el Día Internacional de la Mujer. Sin comentarios. Más allá de la barbaridad, pero puedo entender que a lo mejor eligieron tristemente la palabra festejar porque conmemorar o celebrar pueden ser palabras difíciles de comprender. Pero yo les voy a leer un pedacito para ver si ustedes piensan que esto es accesible para adolescentes que ya no pudieron transitar por el circuito de la escuela común, ni la especial, y por lo tanto van a un centro educativo terapéutico para poder continuar trabajando cuestiones que tienen que ver con la lengua escrita, con el manejo de las matemáticas y los números, y también, bueno, hay talleres que tienen que ver con el arte, con el deporte, y un poquito después, cuando ya son más grandes, también tienen los talleres de oficio, ¿no? Para que se entienda cuál es la propuesta educativa de esos espacios. Entonces, el texto dice lo siguiente. Hoy, 8 de marzo, se festeja el Día Internacional de la Mujer en memoria de la masacre ocurrida en 1908, cuando el propietario de una fábrica textil decidió que la mejor manera de sofocar la revuelta producida por las obreras en reclamo por mejoras salariales era incendiarla con todas ellas antes. Digamos, cuando alguien trata de hacer una adaptación para volverla accesible, tiene que pensar en la complejidad de las estructuras sintácticas y semánticas que está utilizando. ¿No era más fácil decir, ¿no?, que este día se recuerda a las mujeres que trabajaban en una fábrica y que estaban reclamando por mejores salarios o sueldos, mejores condiciones de trabajo, y que el dueño de esa fábrica provocó un incendio y entonces murieron? Digamos, hay montones de maneras de decir lo mismo de una manera más simple y accesible, y que las niñas, niños y adolescentes sepan acerca de un día tan significativo como este, ¿no? Incluso después el palabrerío que está abajo es terrorífico, que en realidad se podría explicar, digamos, que justamente las mujeres luchan por sus derechos, por ser consideradas iguales a los varones, que existen leyes que las protegen, digamos, hay maneras de decirlo, pero fíjense después lo que dice, la Constitución española reconoció la igualdad de la ley entre hombres y mujeres como uno de los principios del ordenamiento jurídico. Su posterior desarrollo normativo ha supuesto la equiparación de nuestro país en cuanto a la igualdad de derechos entre los sexos con el entorno europeo. Digamos, es una locura. Digamos, incluso sería dificultoso para presentárselo a cualquier chica y chico,
¿no? Entonces, bueno, digamos, lo digo porque también nosotras tenemos muchas herramientas, porque entendemos sobre el lenguaje y podemos orientar a las docentes en cómo hacer las adaptaciones o acompañar para que eso realmente se vuelva accesible. Sí, perdón, alguien estaba queriendo hablar. No, que igual el que lo redactó no sabía redactar porque puso todo comas, o sea, no sé, era más difícil todavía para el niño que, el adolescente que entendiera, no sé. Sí, tenía problemas de redacción, claramente. Pero bueno, a veces también pasa que Las copian y adaptaciones pegan están. algo que está en la web sin pensar y sin leer. Si eso va a servir realmente para el aprendizaje que se está pretendiendo. Bueno, y abajo le encuentran distintas actividades de la casa, que eso puede ser interesante porque a lo mejor lo que se pone en discusión es qué hacen varones y mujeres, y entonces se pueden cuestionar los roles y estereotipos de género que se sostienen en la sociedad y, bueno, y que también en el contexto de la familia, ¿no? Bueno, entonces, de alguna manera trataba de mostrarle que más allá de estas preciosas ideas muy necesarias y estas transformaciones, no es tan sencilla la tarea de sostener la integración escolar y por eso sigue siendo un desafío pendiente la educación inclusiva, que es una perspectiva completamente diferente. Porque sí está basada en el paradigma de la heterogeneidad. Sí parte de la concepción de que las diferencias son inherentes a todas las personas y a todos los procesos de aprendizaje. Eso incluye a las niñas, niños y adolescentes que tienen una discapacidad y a quienes no la tienen, ¿sí? Lo que dice Rosa Blanco es que, pensando, ¿no?, en este desafío de la inclusión escolar, lo que se trata de lograr es una escuela en la que no existan requisitos de entrada, ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo. Una escuela que modifique sustancialmente su estructura, su funcionamiento y su propuesta pedagógica para dar respuesta a las necesidades educativas de todos y cada uno de los niños y niñas, incluidos aquellos que tienen una discapacidad, ¿sí? Por eso, digamos, se distinguen estas concepciones de la integración e inclusión, que muchas veces se lo utilizan como si fueran sinónimos, pero en realidad no lo son, ¿sí? Volvemos a lo mismo, la integración escolar es un paso inicial muy importante en el camino de transformaciones que se fueron sucediendo en torno a la discapacidad y a la educación, y es completamente superadora la propuesta de la inclusión educativa. Bueno, ahora les quiero mostrar una producción gráfica de una niña. Esperen que voy. Bueno, este es un dibujo que hizo una muchachita que se llama Ángeles. Fíjense que, bueno, hay dos dibujos, ¿no? Lo que ella hizo en una es una niña mala y en otra, digamos, una niña buena. Ángeles es, bueno, en ese entonces era una niña, porque ahora ya es adolescente, quiero decir, que se encontraba en un proyecto de integración escolar, presenta síndrome Down, tiene serias dificultades para comunicarse y expresarse, y también dificultades cognitivas, y bueno, a partir de la literatura sobre todo, ella logró como empezar a desplegar más su lenguaje y empezó a interesarse por crear historias. Un día llega al consultorio y me dice que me quiere contar un cuento, apaga la luz, y entonces, bueno, ya me anticipa que es un poco terrorífico el cuento que me va a contar, y cuando yo la escuchaba, le iba repreguntando si yo estaba entendiendo bien, porque me impactaba la historia que Ángeles estaba contando. Yo la transcribí y ahora se las voy a leer. Había una vez un fantasma en una escuela. Tenía los ojos malos, pelo de niña y ropa hermosa. Todas las señas y los chicos estaban asustados. El fantasma era muy malo, decían.
Pero un día el fantasma habló y dijo, soy yo, Ángeles. Entonces las maestras y los chicos ya no tuvieron miedo a los ojos de Ángeles. Todos estaban felices. Fíjense, digamos, lo impactante de esta historia, porque si bien Ángeles no había tenido dificultades o había vivido situaciones de discriminación, o de maltrato o de trato, lo que Ángeles comprendió es que las diferencias molestan, asustan, preocupan, y que de algún modo eso se replica en la escuela, porque eso se comprende, se siente, a pesar de que no haya palabras allí puestas, ¿no? A través de los gestos, claramente se puede percibir. Fíjense que interesante la descripción que hace de ese fantasma, ¿no? Ese fantasma tenía los ojos malos. Si hay un rasgo característico de las personas que tienen síndrome Down, es lo rasgado de su mirada, ¿sí? Aunque posiblemente Ángeles no sepa que tiene ese síndrome, ella sabe que eso asusta a muchas personas, que pueden ser pequeñitas o pueden ser personas adultas. Ángeles fue fantasma, fue monstruo, fue bruja, fue vampiro. Esta historia se fue repitiendo, ¿sí? Donde siempre ella era el personaje monstruoso que asustaba, pero por suerte en esa ficción que construía, como sucede, podía tramitar ese pesar y decir, aquí estoy yo, soy Ángeles y soy una niña. Y bueno, y de esa manera también fue pudiendo transitar las dificultades, ¿no? Que la sociedad, la comunidad, la escuela impone en relación a la aceptación, la valoración y el respeto por las diferencias. Y bueno, para ir cerrando, yo les quería compartir unas palabras de Constanza Urbáez. Ustedes van a ver en el aula virtual que está el video de Constanza. Es una charla TED que se replicó muchísimo, así que quizás la hayan escuchado. Si no lo hicieron, no se la pierdan. Constanza es una muchacha que tiene parálisis cerebral y es psicopedagoga, trabaja en proyectos de inclusión en distintas instituciones educativas, y por supuesto puede dar cuenta de sus saberes que tienen que ver con lo experiencial, además de con los saberes aprendidos en el contexto de su formación, ¿no? Entonces, lo que nos puede enseñar es mucho más. Y ella dice lo siguiente: no es lo mismo estudiar sobre una pierna torcida que convivir a diario con una pierna torcida. Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver. Para aprender a convivir hace falta generar contextos más flexibles, que no solo pasan por construir una rampa y no taparla, sino crear entornos donde la persona con discapacidad pueda ser y hacer a su modo, sin tener que parecerse a nadie, para recibir el premio de ser incluido. Lo que hace falta hacer es simple, hacer más fácil lo que ya es difícil, ¿no? A veces pareciera que la sociedad y de algún modo la escuela, que replica y refleja mucho de lo que somos como comunidad, pone más obstáculos, más barreras en esas trayectorias escolares que de por sí son dificultosas, en vez de colaborar, acompañar, sostener, y de alguna manera, bueno, esa es la invitación que nos hace Constanza, además, pudiendo hablar en nombre propio, donde, bueno, ella también, digamos, tiene otros saberes que están marcados en su cuerpo, digamos, no solo en su capacidad de cognición o en su capacidad para expresarlo de una manera tan bonita. Y me parece que es interesante para hacer el ejercicio de ponerse en el lugar de las otras personas, que lo debemos hacer siempre, pero sobre todo nosotras que trabajamos con niñas, niños y adolescentes que presentan alguna dificultad, presentan una discapacidad, para comprender también a sus familias lo que suelen padecer como consecuencia, ¿no? de la intolerancia y de las dificultades que el resto de la sociedad tiene para entender que la diversidad nos atraviesa a todas las personas y que de esa manera podemos aprender y construir un mundo más justo y más amable, y entonces, bueno, poder acompañar mejor a esos sujetos y a sus familias, y bueno, también a los docentes que son parte de la educación que transitan cotidianamente.